Es una pregunta muy importante porque tiene que ver con la ejecución de actividades de desarrollo rural que en muchos casos se anuncian de gran forma y después se ejecutan muy poco. Y es también una preocupación grande del FIRA porque esos recursos se ponen a disposición de los gobiernos en préstamos y donaciones y si no se utilizan, es una pérdida también para otros países que podrían utilizarlos mejor. Entonces hay también presión de la Junta Ejecutiva del FIRA. Hay básicamente dos formas de subejecución. Una es la ejecución atrasada y eso se ve en muchos, prácticamente todos los proyectos que toman algunos años para empezar la ejecución, muchas veces 2, 3 años antes de que se vea una ejecución plena y normalmente en la planificación se prevé solamente un periodo de 6 a 12 meses para eso. Entonces esa ejecución atrasada es bastante grave y ese tiempo normalmente falta al final de un proyecto. Ahí nosotros trabajamos muy fuertemente con la ejecutora de cada proyecto para ver que se pongan en su lugar las capacidades para una buena ejecución desde el inicio y ahí yo veo que no hay mucho involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar esa relación. En la segunda, sí. La segunda forma de subejecución tiene que ver con la priorización por los gobiernos y la puesta a disposición de los recursos para los proyectos en general. Eso se ve en algunos países, siempre un poco con la coyuntura y con diferentes otros factores políticos. Por ejemplo, actualmente tenemos los proyectos en Argentina que no reciben los recursos que deberían recibir y ahí yo creo que es una función también de la sociedad civil de ayudar a los gobiernos a priorizar de buena forma en el interés de la sociedad en general. Y ahí esa presión se puede juntar a la presión del FIRA para aumentar la priorización de los proyectos en favor al desarrollo rural. Es una preocupación del FIRA de juntar las donaciones, las actividades que se financian con donaciones a las otras actividades que se financian con préstamos, que son normalmente las actividades mayores. Y para no tener un desvínculo entre estas actividades, yo creo que es muy importante pensar en la ejecución de las donaciones en los procesos de desarrollo rural en general y en las inversiones, cómo mejorar las condiciones para las inversiones. En este caso de Coprofam es una donación regional que apoya a un organismo de la sociedad civil, que es una confederación de diferentes organismos de la agricultura familiar en 7 países. Y en esta donación se apoya ese desarrollo de las capacidades de la Coprofam misma y sus suborganizaciones en dialogar fuertemente con sus gobiernos, con sus miembros, con otros miembros de la sociedad civil para encontrar un acuerdo para mejorar las capacidades para involucrarse en este desarrollo, para que no sea un desarrollo que solamente se decida en los gobiernos y después se ponga a disposición algunas políticas públicas que sean lo que sea disponible para la población, pero que esto realmente corresponda a una demanda manifestada por la población misma y esto necesita siempre una cara regional también para las diferentes regiones
y las diferentes localidades, hay diferentes prioridades, diferentes oportunidades, diferentes obstáculos para superar, entonces nunca puede ser una solución para todos. Entonces ahí es muy importante tener ese diálogo y para el FIRA específicamente deseamos mucho involucramiento también en el desarrollo de las estrategias regionales, estrategias de los países que se preparan en documentos bastante elaborados y después en el diseño y también en la ejecución de los proyectos. Ahí es muy importante tener ese diálogo también para que siempre haya un involucramiento de la sociedad civil en estas actividades. Yo veo los organismos de la Coprofam y la Coprofam mismo como un organismo muy importante para los pequeños productores de la agricultura familiar indígena que no tiene un lobby. Básicamente la Coprofam es la lobby de los pequeños productores y es muy importante tener una voz fuerte y también ser muy representativo, tener mucha conexión con la base para saber lo que piensa la gente, lo que necesitan los pequeños productores, ¿no? Y los diferentes, los lecheros, los productores de mandioca y de diferentes otros rubros. Hay que conocerlos, hay que conocer la realidad de ellos y llevar esa realidad a la ejecutora de los proyectos, a los diseñadores de las políticas y esto es lo que queremos apoyar con esta donación. Entonces tiene que ver con el diseño de políticas públicas, tiene que ver con la creación de capacidades, del conocimiento de diferentes experiencias a través de intercambios entre los países, a través de estudios que se pueden hacer, como los estudios que hemos visto hoy día, en que había mucho análisis, pero también manifestación de prioridades y recomendaciones para los gobiernos. Entonces yo creo que ahí tenemos ya un proceso que está encaminado y que probablemente va a fortalecer esta relación entre el gobierno, la sociedad civil y también el FIRA como un organismo internacional mucho en el futuro. Bueno, cada país tiene su estrategia nacional y esto siempre está relacionado al marco estratégico del FIRA. Generalmente se trata de procesos de responder a oportunidades para los pequeños productores y comunidades indígenas. Estas oportunidades normalmente tienen que ver con la producción, entonces algún elemento de mejora de la producción siempre está involucrado. Algún mejoramiento de la inserción en los mercados, entonces puede ser en cadenas de valor o puede ser solamente producción de productos que se venden en el mercado en general, sin un vínculo muy estrecho con el mercado, sin contratos. Y después en este elemento de la producción siempre hay toda la dimensión de la sostenibilidad que tiene que ver con la sostenibilidad económica, que es el mercado, pero también la sostenibilidad social en que esta producción tiene que ser relacionado bien a la diferente disponibilidad de mano de obra en las familias, a las competencias de los productores y también una sostenibilidad ambiental para manejar bien los recursos naturales, el suelo, el agua y también estar bien posicionado para cuidar del medio ambiente. Últimamente vemos mucha demanda también para enfrentar los desafíos del cambio climático que se ven muy fuertemente en los ambientes en que trabajan los proyectos del FIRA, que son ambientes normalmente muy difíciles, en que la vida y también la agricultura no es nada fácil porque son bastante secos, son bastante fuerte en sus estaciones, ¿no? En Brasil, por ejemplo, trabajamos en el semiárido, que es un contexto agroecológico donde la capacidad de producción es muy bajo y además de eso hay sequías
prolongadas y hay cambios en las estaciones que son desafíos muy grandes para estos agricultores. Entonces hay que fortalecer la resiliencia contra estos crisis, estos shocks y para los pequeños productores es fundamental porque nuevamente si ellos se ven frente a un desafío muy grande en que está cambiando todo el clima, no tienen los recursos para adaptarse. Entonces necesitan un sistema de producción con bajo riesgo que pueda absorber estos tipos de cambios. Los estudios que se presentaron hoy día son muy profundas y muestran muy bien las diferencias entre las situaciones en los diferentes países. Son tan diferentes porque la política pública y también la situación económica en los diferentes países se ha desarrollado de diferente forma. En Chile, por ejemplo, tenemos principalmente desafíos que tienen que ver con ciertos grupos de la población rural, especialmente la población indígena, que se ve muy desvinculado con el desarrollo general y está reclamando mucho y el país está intentando vincularlos con el crecimiento general en la economía y ahí yo creo que es muy importante para la sociedad civil encontrar también algunas sugerencias constructivas y en otros países es la población de pequeños productores en general que se ve desvinculado con el crecimiento en general. Hoy día hemos visto, por ejemplo, que en Paraguay tenía un crecimiento de más de 40% del PIB en los últimos 10 años, pero la pobreza de pequeños productores está aumentando. Entonces es importante para la política encontrar respuestas a eso y los pocos recursos que los gobiernos tienen que ser bien investidos. Las recomendaciones que vimos hoy día, que son formuladas en base de los estudios, son muy específicos para responder a eso. Yo creo que es muy bueno para cada organización de productores en cada país de formular propuestas para los propios gobiernos, para utilizar los recursos de buena forma, para que lleguen donde la población que más lo necesita, pero también de una forma que aumente realmente la productividad, la inserción en los mercados y también la sostenibilidad de la vida de esta gente.